Gracias, Adrián. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es Octavio Heredia. Él es el director general adjunto de las encuestas sociodemográficas en el INEGI. Con una formación en matemáticas aplicadas y una maestría en el análisis estadístico por el CIMAT, ha desempeñado roles clave en el desarrollo de encuestas en hogares desde el 2005, incluyendo la dirección de encuestas nacionales de gobierno y el diseño de marcos estadísticos. Actualmente supervisa la producción de encuestas importantes como la ENOE y la ENIG. Nombre de su ponencia es, denme un segundo. Nombre de su ponencia es Detrás de las cifras, metodología y proceso de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Demos la bienvenida a Octavio Heredia. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante la plática que me precedió. Voy a también estar caminando por aquí. Sirve de que la llego bien a las láminas. Ok, voy a platicarles un poquito de la historia del ENIC, este instrumento que, bueno, pues también se utiliza para realizar los trabajos de clasificación que tiene la MAI y que estamos luego en constante comunicación para ver todos los aspectos. Ya veo por allá a Javier, que también hemos coincidido mucho con él en temas metodológicos. Y bueno, también veo por aquí al doctor Berumen, que desde hace muchos años también pues, pasó por ahí por el INEGI, que en una de esas usted puede aclarar algunas de esas cosas que voy a mencionar por aquí que ya tienen algunos años. ¿Sí? Bueno, primero que nada, pues la ENIC, todos ustedes la conocen, es una encuesta que mide los ingresos y los gastos de los hogares en México cada 2 años. Es una encuesta de interés nacional de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Es una encuesta como muy protegida, digámoslo así. Este carácter de información de interés nacional le da cierta, digamos, certeza en cuanto a su producción. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que siempre estamos cuidando un presupuesto para que se pueda hacer de manera bienal. No quiere decir que siempre vaya a existir, ¿no? Siempre existen sus riesgos, pero el INEGI pone por delante siempre este tipo de proyectos para que no se pierda la continuidad de la información. Es de interés nacional porque además la relevancia de su información es tal que es utilizada en política pública y en un sinfín de usos, ¿no? El ejemplo pues, es que estamos reunidos en un grupo de usuarios que son muy fuertes, digamos, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Es muy valiosa esta encuesta porque además de medir estos ingresos y gastos, los asocia a un montón de características de las personas y de las viviendas, ¿no? Muchas de esas características de las viviendas, por cierto, pues son las que utilizan para las clasificaciones de la MAI. Tiene un montón de relevancia en el sentido de que, bueno, pues ustedes saben, se mide la pobreza con esta información, pero además hay un sinfín de indicadores en el Plan Nacional, digamos, de Desarrollo, en los programas sectoriales de educación, de desarrollo, salud, de bienestar. La ENIC tiene tanta información que tiene cabida con algunos indicadores en diferentes partes de la política pública. De ahí, pues, el carácter de información de interés nacional. También, bueno, pues estamos proporcionando bastante información para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en diferentes puntos de los objetivos. También la ENIC es capaz de dar informaciones que le van dando seguimiento a todo este esfuerzo que se hace a nivel internacional. Bueno, nada más para recordarlo, actualmente la ENIC es una encuesta de 105,000 viviendas que se levantan tanto en áreas urbanas como rurales, a través de un marco de muestreo que tiene INEGI, que es un marco de muestreo bietápico, donde vamos primero seleccionando algunos conglomerados que actualizamos día a día. Al interior de estos conglomerados seleccionamos cierto número de viviendas. En las áreas urbanas generalmente son 5, en las áreas complemento, digámoslo así, son 20 viviendas. Y eso nos da la posibilidad de que la encuesta permita generar resultados a nivel nacional, por entidad federativa, y al interior de las entidades federativas para áreas urbanas y rurales.
Pues bueno, con esta encuesta nuestra unidad de observación en algún momento es la vivienda como tal, en algún momento son estos hogares que distinguimos al interior de las viviendas con base a estos criterios del gasto común y finalmente pues los integrantes. Es una entrevista bastante pesada, me imagino que más de ustedes conocen los cuestionarios, de hecho, permítanme un momento, o sea, estos son los cuestionarios, son bastante pesados, son cuestionarios que generalmente aplicamos en un total de 7 días. O sea, si cae tu hogar en esta encuesta, les vamos a pedir o los vamos a sensibilizar para que nos aguanten ahí a lo largo de 7 días, en donde, bueno, pues en el primer día les aplicamos un cuestionario de hogares y viviendas, luego vamos preguntándole a todas las personas las características de ingresos, los gastos que se van dando. El chiste es que estamos ahí alrededor de 7 días, porque también particularmente los gastos vamos midiendo los que hicieron un día previo, entonces dejamos uno de estos cuadernillos que están aquí para que vayan registrando los gastos que van haciendo en el día previo. Bueno, es una encuesta de mucha historia, ¿no? Tenemos registros de primeros cuestionarios de gastos por ahí en el Archivo General de la Nación de 1914. Hay un primer ejercicio probabilístico que se hace en 1956. Entre el 60 y 70 hay muchos ejercicios que se van perfilando y que se van mejorando cada vez más con respecto a las encuestas de ingresos y gastos para finalmente llegar a un 84 en donde INEGI adopta por primera vez la responsabilidad de realizar ese proyecto. Entonces se levanta la del 84, se levanta un ejercicio en el 89 y a partir de 1992 se viene realizando cada 2 años. ¿Sí? Ahí me voy a adelantar aquí a unas láminas, si quieren ahorita me regreso a esta. Me pidieron que hiciera énfasis en los cambios que vamos haciendo a la encuesta, pero a ver, antes esta lámina, en el 83-84 se buscó hacer una encuesta que de manera trimestral levantara 5,000 viviendas y por ahí la expectativa era sumar 25,000. En el 89 y 2004, entre 2004, el tamaño de muestra era de 10,000 viviendas a nivel nacional, entonces sus resultados ya se imaginarán, tenían un alcance solamente nacional. Del 2006, digamos, al 2014, no digamos, este 2006 tiene un cambio, prácticamente la encuesta, es la última vez que se trabaja como de una forma tradicional, ahorita voy a explicar en qué consistía, porque a partir de 2008 se le suma algo que le llamamos el módulo de condiciones socioeconómicas. A partir de este 2008 es donde empieza la medición de la pobreza multidimensional. Entonces, como se requería información por entidad federativa y la propia ENIC con ese bonche de cuestionarios solamente tenía capacidad, digámoslo así, de 35,000 viviendas, se le sumaron otras 70,000 viviendas para que pudiera tener ese poder, digamos, por entidad federativa. Claro que el módulo no son todos los cuestionarios, el módulo ya dejaba de preguntar por el gasto, se quedaba simplemente con la parte del ingreso. Pero bueno, la parte del ingreso más las características del hogar era suficiente para generar las medidas de pobreza. Eso existió hasta 2014. En 2014 básicamente fue la última vez en que se levanta un módulo y el INEGI le apuesta a completar con esos cuestionarios ya un volumen de 81,000 viviendas a nivel nacional, que para 2020, bueno, en 2018 ya llevaba 87,000 viviendas de muestra. Se previó una tasa de no respuesta mayor para 2020 y evitar riesgos por el tema de la pandemia. No sabíamos cómo nos iba a ir, entonces se previó incrementar la muestra y esa muestra finalmente se hereda para 2022. Entonces ahorita estamos hablando ya de una encuesta que tiene, digamos, ese tamaño. Pero bueno, pues sí, a lo largo de la historia ha habido muchos cambios. Digamos así, a partir del 2008 dejamos un ENIC que le llamábamos tradicional por algo que le llamamos la nueva construcción y que tenía ciertos cambios en la forma de construir los ingresos.
por ejemplo, dejamos de presentar la parte no monetaria y monetaria y construimos estas recomendaciones internacionales de trabajar el ingreso corriente a través de los ingresos por trabajo, todo lo que tenía que ver con renta de la propiedad, las transferencias, la estimación del alquiler de la vivienda y otros ingresos. A partir de ese 2008 se empieza a trabajar particularmente así y le llamamos nueva construcción. Todos los ingresos en especie se fueron acomodando dentro de estos rubros, pues si eran transferencias en especie por tu trabajo, pues lo metíamos al ingreso por trabajo. Entonces, a eso es a lo que le llamamos nueva construcción. Cuando entran a la página del INEGI y quieren observar información del ENIC, se van a topar con algunas pestañas en donde les dicen, ¿quieres ver la nueva construcción? ¿Quieres ver la tradicional? Entonces, a veces ahí es un relajo precisamente por estos cambios que se han hecho a lo largo de la historia. También para este cambio que se hizo en 2008, el aguinaldo ya se incluye por primera vez, el autoconsumo también se toma prácticamente a través de lo que captamos en los cuestionarios de negocio, los regalos que se reciben en los hogares por única ocasión, por no tener esa regularidad que requiere el ingreso corriente, pues no se toma en cuenta y bueno, se hace énfasis y se separa la estimación del alquiler. Son algunas características que se empiezan a considerar a partir de 2008. Ya después, los cambios ya han sido menores. Déjenme les digo, por ejemplo, entre 2014 y 2016, pues básicamente se actualizaron los nombres de los programas sociales, por ahí se agregó alguna opción de respuesta en problemas de salud, se actualizó el cómo determinar si un micronegocio podía ser considerado como una sociedad o una cuasi sociedad. En fin, son aspectos que se han ido actualizando del 2016 al 2018. Por ahí tuvimos también la petición de separar el acceso a servicios médicos que tienes por tu trabajo en alguna parte del cuestionario y cambiar un parafraseo. Y aquí es bien interesante este ejemplo, porque antes preguntábamos si las personas que trabajaban tenían SAR o Afore y hubo una solicitud de cambiar el parafraseo, la forma de referir esos textos. Entonces, cuando hicimos el cambio del texto, la estadística cambió completamente. Entonces, hubo una petición de que volviéramos a regresar el cambio de frasear ese tipo de preguntas y bueno, pues ese es el cambio que hubo en esta temporada. De 2018 a 2020, los cambios que se aplicaron fueron prácticamente los nuevos programas sociales, ¿no? Tuvimos que dejar no solo lo de Prospera, sino también empezar a decir pues, los programas ya de la administración federal actual y incorporamos una actualización también a una batería de discapacidad con base en la que estábamos haciendo en otros programas. De 2020 a 2022 no se hizo un solo cambio. Entre prácticamente 2022, esos cuestionarios, la única diferencia que van a tener es el año de referencia, ¿no? Bueno, ahora, estos tamaños ya lo había mencionado. Rápidamente, pues son esos 6 cuestionarios: un cuestionario de hogares y vivienda, un cuestionario para personas de 12 años y más, otro para menores de 12 años, un cuestionario para los negocios, un cuestionario de gastos del hogar y un cuadernillo que es el que dejamos día a día para que la gente registre alimentos y transportes, ya sea los alimentos dentro del hogar o fuera del hogar. Y bueno, ese es el paquete. ¿Qué es lo que estamos captando en viviendas? Pues captamos paredes, pisos, techos, número de cuartos y me estoy quedando corto, son muchas más variables. En servicios, pues todo lo que tiene que ver con la electricidad, la disponibilidad del agua, drenaje, la eliminación de basura. Cuarto para cocinar, estufa, combustible, cocina, en equipamiento, medidor, lavadero, tinaco, ahí hay un montón. En equipamiento hay muchas características que medimos de cada una de las viviendas y de los hogares. Y en el caso de los hogares, además medimos el acceso a la alimentación, más allá pues, del número de hogares y el número de personas, todo lo que tiene que ver con el equipamiento, que ahí hay una lista grande por ejemplo, de bienes duraderos, ¿no? Que incluso utilizan para las clasificaciones de los niveles socioeconómicos. Los vehículos propiedades del hogar también se captan en este proyecto.
En las personas, pues obviamente medimos sexo, la edad, la escolaridad, discapacidad, lengua indígena, alfabetismo, lugar de residencia, la situación conyugal. Para este 2024 estamos impulsando una actualización en donde se incluya la variable de afrodescendentes, también va a estar por ahí algo de razón de no asistencia a la escuela, vamos a tener por ahí también algo de educación inicial, porque la ENIC como tal todavía no había tenido variables para educación inicial, entonces para este 2024 se impulsa ese tipo de actualizaciones. En las personas, y aquí es bastante interesante el tema, medimos si las personas trabajaron el mes pasado, y esto siempre lo puntualizo porque en la ENOE nosotros medimos el empleo en la semana pasada, que hayas trabajado al menos una hora en la semana pasada. En la ENIC se mide el mes pasado, y además una vez que capto lo que mide el mes, o sea, lo que trabajó el mes pasado, captamos los últimos 6 meses de su ingreso. Entonces son metodologías distintas y por lo tanto pues tiene algunas discrepancias que hay entre las encuestas, tienen su explicación pues desde la propia metodología. Pero bueno, hay toda una caracterización de ocupación dentro de la ENIC que también es muy fuerte. En negocios captamos el personal ocupado del negocio, el lugar donde se realizan las actividades, los gastos del negocio, cuánto se produce, los apoyos recibidos y las formas de pago que aceptan en el negocio. Ok, en ingresos pues captamos todo lo que es sueldos, salarios, propinas, reparto de utilidades, aguinaldo, las rentas por la tierra, casas, edificios, todo lo que es renta de la propiedad, los intereses de cuentas de ahorro o inversiones, jubilaciones, indemnizaciones, becas, herencias, ventas de propiedades, cuando se recibe un crédito hipotecario. También captamos la información de ingresos que reciben los niños en esos cuestionarios de menores de 12 años. Y en gastos, este año va a haber un cambio en gastos. Este año se propuso en consulta pública pasar de un clasificador que había venido utilizando la encuesta históricamente a un clasificador que seguramente ustedes ubican, el clasificador por consumo individuales, el CIF le llaman, o el COICOP, dependiendo de si es en inglés o en español. Estas categorías finalmente pasan de medir 500 productos aproximadamente, a la propuesta trae ya un desglose como de 900 productos que se van identificando en el hogar. Entonces, ese es un cambio que estamos también impulsando para este 2024. Bueno, resultados, pues ya no me detengo mucho aquí, más bien era platicarles un poquito el cascarón metodológico de la encuesta, pero bueno, esto fue de lo de 2022, ¿no? Donde estas 5 clasificaciones de ingreso, esto fue lo que obtuvimos, 63,695 pesos trimestrales por hogar para 2022, de los cuales el 65,7% es ingreso por trabajo. Por ejemplo, un 11,8% son transferencias, ¿no? Llámese jubilaciones, llámese remesas, llámese programas sociales, etcétera. Y bueno, en cuanto a los gastos, ahí está. Básicamente los gastos que estamos midiendo son de cerca de 40,000 pesos trimestrales por hogar, también donde el 37,7% corresponde a alimentos, bebidas y tabaco. Seguido de transportes y comunicaciones con 19,3% y bueno, así sucesivamente hasta los temas de salud con un 3,4% a nivel de los hogares. Entonces, ya no quise presentar más datos, esos ustedes saben que están ampliamente difundidos por ahí en diferentes medios de INEGI, pero es un panorama pues de lo que es la encuesta y bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí. Y además de ser colaboradores y de reconocer con mucho entusiasmo usuarios de la información que se produce y nosotros como productores pues de la responsabilidad que tenemos de darle seguimiento a esos programas estadísticos con toda la objetividad posible y con todo el rigor de manera que ustedes puedan seguir cumpliendo sus objetivos a través de ese tipo de informaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Octavio.